Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 178. El tema de hoy, el Dios de los milagros. Aquel dolor comenzó hace 12 años y se volvió extremadamente agudo después de alistarme en los Marines Reales. El cartílago bajo el menisco había desaparecido completamente. El año pasado fue el peor cuando los ligamentos y los tendones se torcieron y el menisco se hundió en el ángulo de 45 grados. Ha sido un camino muy largo y doloroso. No podía sentarme ni estar de pie mucho tiempo. Para abreviar, decidí probar Alfa e intentarlo con Dios. Regresé el fin de semana a Alfa y accedí a ir a HTV con mucha renuencia. Escuché a la gente dando testimonio mientras pensaba, ya. Cuando alguien dijo algo acerca del tema del cartílago en una palabra de conocimiento, me quedé sin aliento. Dejé que oraran por mí y sentí a Dios moviéndose por mi rodilla. Caí de rodillas para probarlo y no sentí ningún dolor. Simplemente es milagroso. Anoche salí a correr. Era la primera vez en muchísimo tiempo que no tenía ningún dolor. Dios es real. Esto lo escribió Kinsey Bello después de un fin de semana alfa en un email titulado Una nueva rodilla. Dios es un Dios de milagros. Amén. Así lo creemos. Él es poderoso. Vamos entonces a leer Salmos 78. Vamos a leer desde el verso 17 al 31 en la versión PDT, la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice así, Salmo 78, verso 17. Sin embargo, ellos seguían pecando aún más contra él. Se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Cuando pasaron hambre y le pidieron comida, en su corazón lo estaban poniendo a prueba. Ellos se quejaron de Dios y dijeron, ¿será capaz Dios de darnos comida en el desierto? Está bien que haya golpeado la roca e hiciera que de ella salieran ríos de agua, pero vamos, ¿sí puede darnos también pan y carne? Cuando el Señor escuchó eso, su enojo se encendió contra Jacob. Su ira se acrecentó contra Israel, porque aquellos no confiaron en Dios, porque no creyeron que Él podía salvarlos. Así y todo, Él dio mandamiento a los cielos, abriendo sus compuertas, e hizo que de Él lloviera maná para que el pueblo comiera. Les dio pan del cielo. Los mortales comieron pan de los ángeles. Dios les envió comida abundante. Luego Dios hizo que soplara en el cielo un fuerte viento del oriente y sacó el viento del sur. Hizo que sobre ellos lloviera carne, llovieron pájaros como la arena del mar. Dios hizo que cayeran en medio del campamento alrededor de las carpas. Ellos comieron hasta quedar más que satisfechos y así Él les cumplió su capricho. Pero cuando todavía no acababan de hartarse y con la comida todavía en su boca, Dios se enojó con ellos y mató a los más fuertes. Hizo que murieran hasta los más jóvenes y saludables. Amén. El primer punto que vamos a tratar hoy se ha titulado Recibe el milagro de la provisión. El salmista continúa contando la historia del peregrinar del pueblo de Dios desde Egipto a la tierra prometida. A pesar de la milagrosa provisión de Dios, volvieron a pecar contra él, se rebelaron y le exigieron comida a su antojo. Dios los ayudó de todos modos, hizo que les lloviera maná para que comieran pan del cielo, les dio a comer, dice el verso 24. Esto prefiguró la comida espiritual que Jesús provee en Juan 6, 30, 35, cuando Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo. De la misma manera, cuando golpeó la roca, el agua brotó en torrentes, lo dice este Salmos en el versículo 20, Salmo 78, 20. Dios provee agua de una roca de una manera milagrosa. Aún así, el pueblo siguió dudando de Dios porque no confiaron en Dios ni creyeron que Él los salvaría. Aunque los milagros sean portentosos, no siempre hacen que la gente crea en Dios. El milagro del agua brotando de una roca sucedió verdaderamente, pero también prefiguró y anticipó algo más sorprendente. San Pablo escribe en 1 Corintios 10:4, y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Jesús dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva.
Con esto se refería al Espíritu Santo. Usted puede leerlo y encontrar esta palabra en Juan 7, versos 37 al 39. Realmente necesitamos que brote de nosotros ese río de agua viva. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su Espíritu dentro de nosotros. Amado Señor, gracias por el agua viva del Espíritu Santo que vive dentro de mí. Ayúdame a ser portador de esa vida sobrenatural para todos los que me encuentren el día de hoy. Dígale al Señor que yo pueda aportar esa agua viva, no solo el día de hoy, sino de ahora en adelante, que el poder de tu Espíritu Santo fluya y yo pueda ser un canal de tu Espíritu. También, Señor, quiero agradecerte por todas las veces que has provisto a nuestras vidas, a nuestras familias, a la iglesia. Gracias por la provisión. Perdona, Señor, cuando hemos dudado de ti en los momentos de angustia, cuando hemos dudado de ti a pesar de que hemos visto tu mano en otras ocasiones. Ayúdanos, Señor, a creer y a mantener nuestra fe y nuestra confianza puesta en ti por el poder de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Ahora les invito a que abra su Biblia en Hechos 17. Vamos a leer desde el verso 22 y también vamos a leer Hechos 18 del 1 al 8. Recuerden que estamos en PDT, Palabra de Dios para Todos. Hechos 17, 22. Entonces Pablo se levantó ante la reunión del consejo de la ciudad y dijo: Atenienses, me doy cuenta de que ustedes son muy religiosos en todo. Al pasar por la ciudad vi todos sus santuarios y hasta encontré un altar que tenía escrito: al Dios no conocido. Yo les hablo de ese que ustedes adoran sin conocerlo. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por manos humanas. Él no necesita nada de los seres humanos. Al contrario, le da a todos vida, aire y todo lo necesario. De un solo hombre, Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. Dios quería que la humanidad lo buscara y aunque fuera a tientas lo encontrara. Pero en realidad Dios no está lejos de ninguno de nosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos, como dicen sus poetas, porque somos sus descendientes. Puesto que somos descendientes de Dios, no debemos creer que Dios es algo que la gente imagina o inventa. Él no es una imagen de oro, plata ni piedra. En el pasado la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia y lo hará por medio del hombre que Él ha elegido y resucitado como prueba para todos. Cuando escucharon eso de la resurrección, algunos de ellos se burlaban, pero otros dijeron: ya te escucharemos en otra ocasión. Entonces Pablo se fue de allí, pero algunos creyeron que Pablo decía lo que Pablo decía y lo siguieron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del consejo de la ciudad, también una mujer llamada Damaris y otros más. Hechos capítulo 18. Pablo en Corinto. Después Pablo se fue de Atenas para la ciudad de Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, quien había nacido en la región de Ponto, pero que junto con su esposa Priscila se habían ido a vivir a Corinto hacía poco tiempo. Antes vivían en Italia y se habían ido de allí porque el emperador Claudio había ordenado que todos los judíos tenían que irse de Roma. Pablo fue a verlos, porque ellos practicaban el mismo oficio al igual que él, y por eso se quedó trabajando con ellos. Cada día de descanso Pablo hablaba en la sinagoga con los judíos y con los griegos para tratar de convencerlos de creer en Jesús. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba dedicado completamente a anunciar el mensaje a los judíos. Les demostraba que Jesús es el Mesías, pero los judíos se pusieron en contra de él y lo insultaron. Entonces Pablo se sacudió el polvo de la ropa en señal de protesta y les dijo: si no se salvan no será por culpa mía. Yo he hecho todo lo que he podido. De ahora en adelante me dirigiré solamente a los que no son judíos. Pablo salió de la sinagoga y fue a quedarse en la casa de Ticio Justo, quien adoraba al Dios verdadero y vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el dirigente de la sinagoga, y todos los que vivían en su casa creían en el Señor Jesús. Mucha gente de Corinto oyó a Pablo, creyó y fue bautizada. Amén.
Bueno, el segundo punto se ha titulado Cree en el milagro de la resurrección de Jesús. ¿Tú lo crees? Bueno, el mensaje es Jesús. Cuando fue a Atenas, Pablo comenzó a hablar a gente a su nivel. No empieza por el Antiguo Testamento como hizo con los judíos proclamando que Jesús es el Mesías, sino que empieza refiriéndose a cómo adoran al Dios desconocido y se sirve de eso para explicarles a Jesús. La predicación de Pablo es notablemente positiva. En vez de reprocharles su idolatría, explica: eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Dice 3 cosas sobre Dios: es el creador, es autosuficiente y todos lo necesitamos. Pablo prosigue citando con aprobación a sus poetas, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho: los cristianos no tienen el monopolio de la verdad. Dios se ha revelado a sí mismo en la creación y encontramos intuiciones notables acerca de él en fuentes seculares. Su charla llega al culmen cuando proclama el mayor y más importante milagro de la historia, la resurrección de Jesús. Pablo sostiene que tiene pruebas históricas de la resurrección, pues se encontró con el Señor Jesús en el camino a Damasco. Las implicaciones de esto son enormes. La muerte no fue el final para Jesús y no lo será ni para ti ni para mí. También tú serás resucitado a la vida. Pablo dice que la resurrección es la prueba de que Dios ha dispuesto un día en el que juzgará al mundo con justicia mediante su hombre elegido, Jesús. Dios dio a la gente la oportunidad de dar una respuesta a este mensaje. Las reacciones al escuchar la charla sobre Jesús y la resurrección de los muertos fueron muy similares a las que experimentas hoy en día. ¿Cuáles fueron esas reacciones? Algunos se rieron, unos se burlaron. No te sorprendas si cosechas esta reacción en alguna gente. Otros se mostraron interesados. Otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Hoy en día, mucha gente, como pasó entonces, está genuinamente interesada, pero necesita tiempo para escuchar más y pensar todo el asunto. Cursos como Alfa proveen una oportunidad a la gente para hacerlo. Otra reacción fue que algunos creyeron. Dice que algunas personas se reunieron con Pablo y creyeron. Creyeron de manera inmediata. Es poco habitual, pero es maravilloso cuando la gente acepta a Jesús por primera vez que oyen hablar de él. Cuando Pablo fue a Corinto, probablemente predicó el mismo mensaje de Jesús y la resurrección. Cada sábado, Pablo iba a la sinagoga donde hablaba y trataba de convencer tanto a judíos como a los no judíos. No les pedía que tuvieran una fe ciega. Tu fe no es irracional. El hecho de la vida, muerte y resurrección de Jesús da razones para creer. Es posible persuadir a la gente basándose en las pruebas que hay. Si Jesús fue resucitado milagrosamente de los muertos, eso es prueba de que Jesús es el Cristo. De nuevo, como en Atenas, hubo diferentes respuestas. Algunos lo insultaron, aunque otros creyeron. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. ¡Qué bendición! Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por el milagro de la resurrección y porque ese poder puede transformar tu vida. Dígale al Señor que necesitas el poder de la resurrección para ser transformado. Si aún estás lidiando con un pecado, una adicción o una condición en tu vida que necesita ser transformada, dígale hoy en oración al Señor y creyendo que el poder de la resurrección puede liberarte. Señor, en este momento clamamos delante de ti. Amado Padre, quiero darte gracias por el milagro de la resurrección de Jesús y por el poder de este mensaje para transformar vidas. Hoy pongo en la vida de cada uno de los que están escuchando este podcast, la vida de sus familias, Señor, y que ese poder de la resurrección sea revelado a sus mentes, a sus corazones, que el poder de tu Espíritu Santo sea iluminándoles para que puedan, Señor, creer en ese poder de la resurrección y que la gracia tuya llegue sobre ellos para transformar sus vidas, sus mentes, sus corazones, su estilo de vida por completo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora les invito a que abran su Biblia en Primero de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer desde el verso 16. Vamos a leer también el capítulo 19, desde el 1 al 21.
O sea, leemos todo lo que falta de capítulo 18 y capítulo 19. Primero de Reyes 18, desde el verso 16. Recuerde que estamos en PDT, Palabra de Dios para Todos. Así que Abdías fue a encontrarse con el rey Acab y le dijo dónde estaba Elías. El rey Acab fue a encontrarse con Elías y cuando lo vio le dijo: ¿eres tú el hombre que causa tantos problemas en Israel? Elías le contestó: yo no causo problemas en Israel. Tú y la familia de tu papá han sido la causa de los problemas. Cometiste un gran error cuando dejaste de obedecer lo que dice el Señor y comenzaste a seguir a dioses falsos. Ahora, dile a todo Israel que se reúna conmigo en el monte Carmelo y trae también a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de la diosa falsa Aserá, que dependen de la reina Jezabel. Así que Acab citó a todos los israelitas y a los profetas a un encuentro en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es Dios, el Dios verdadero, y entonces síganlo a él. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal. La gente no respondió ni una palabra. Así que Elías dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero hay 450 profetas de Baal. Así que traigan 2 toros, que los profetas de Baal tomen uno, que lo maten y lo corten en pedazos, que traigan madera pero sin prenderle fuego. Luego yo haré lo mismo con el otro toro y tampoco prenderé fuego al sacrificio. Ustedes, los profetas de Baal, le pedirán a su Dios y yo le pediré al Señor. El que conteste con fuego es el verdadero Dios. Al pueblo le pareció una buena idea. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal: ya que ustedes son mayoría, elijan primero su toro, prepárenlo y pidan en el nombre de sus dioses, pero sin prenderle fuego al sacrificio. Así que los profetas tomaron el toro que la gente les dio y lo prepararon. Oraron a Baal hasta el mediodía. Le pidieron a gritos: Baal, por favor, contéstanos. Pero solo hubo silencio, no hubo respuesta mientras los profetas bailaban alrededor del altar que habían construido. Al mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos. Les dijo: griten más fuerte. Si él es Dios, tal vez esté ocupado o quizá esté haciendo sus necesidades. O tal vez salió por un rato. A lo mejor está durmiendo. Si oran un poco más fuerte, lo despertarán. Y comenzaron a gritar más fuerte y a cortarse con cuchillos, espadas y lanzas hasta sacarse sangre, como era su costumbre. Se hizo tarde, pero el fuego todavía no aparecía. Los profetas continuaron profetizando hasta llegar el momento de hacer el sacrificio de la tarde, pero no pasó absolutamente nada. Baal no hizo ni un ruido, no contestó nada. Nadie los escuchaba. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: reúnanse conmigo. Así que todo el pueblo estuvo junto a Elías. El altar del Señor había sido destruido, así que Elías lo arregló. Elías encontró 12 piedras, una por cada una de las 12 tribus nombradas por los 12 hijos de Jacob, a quien el Señor había llamado Israel. Elías usó las piedras para arreglar el altar en honor al Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar que podía contener 15 litros de agua. Luego Elías acomodó la madera en el altar, cortó el toro en pedazos y lo colocó sobre la madera. Entonces les dijo: llenen 4 jarrones de agua y derramen toda el agua sobre los pedazos de carne. Luego Elías dijo: háganlo de nuevo. Después dijo: háganlo por tercera vez. El agua corrió hasta llenar la zanja alrededor del altar. Al llegar el momento del sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó al altar y oró así: Señor Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ahora te pido que des una prueba de que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Muéstrales que tú me ordenaste que hiciera todo esto. Señor, atiende mi oración. Muestra a la gente que tú, Señor, eres Dios. Así la gente sabrá que tú lo estás haciendo volver a ti. Así que el Señor hizo bajar fuego que quemó el sacrificio, la madera, las piedras e incluso la tierra alrededor del altar. El fuego también secó toda el agua de la zanja. Todo el pueblo vio esto, se postró y comenzó a decir: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías dijo: atrapen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Así que la gente los capturó y Elías los llevó al arroyo de Quizón y los mató a todos. Vuelve la lluvia. Entonces Elías le dijo al rey Acab: ahora come y bebe, porque viene una lluvia fuerte. Entonces el rey Acab fue a comer al mismo tiempo
Elías subió al monte Carmelo. En la cima de la montaña, Elías se agachó y puso su cabeza entre las rodillas y le dijo a su siervo: mira hacia el mar. El siervo se acercó hasta donde podía ver el mar, pero respondió: no veo nada. Elías le dijo que fuera de nuevo y así lo hizo por 7 veces. Al volver por la 7ª vez, el siervo dijo a Elías: veo una nube pequeña del tamaño del puño de un hombre, viene del mar. Elías le dijo al siervo: ve y dile al rey Acab que me prepare su carruaje para ir a casa. Si él no sale ahora, la lluvia lo va a detener. Pasó el tiempo. El cielo se oscureció con las nubes, soplaba el viento y comenzó una lluvia fuerte. Entonces Acab subió al carruaje para irse a Jezreel. El Señor le dio poder a Elías y éste se ajustó la ropa para correr y corrió tanto que llegó a Jezreel antes que Acab. Primero de Reyes, capítulo 19. Elías en el monte Horeb, o sea, Sinaí. El rey Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso cómo Elías había matado a todos los profetas a espada. Así que Jezabel mandó un mensajero a Elías diciendo: te aseguro que mañana a esta hora te mataré, tal como mataste a esos profetas. Si no tengo éxito, que me castiguen los dioses. Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida, llevando consigo a su siervo. Se fueron a Beerseba, que está en Judá, y Elías dejó a su siervo allí. Entonces Elías caminó todo el día por el desierto, se sentó debajo de un arbusto y con ganas de morir se dijo: ya basta, Señor, déjame morir, que no soy mejor que mis antepasados. Entonces Elías se acostó ahí debajo del arbusto y se quedó dormido. Un ángel se acercó a Elías, lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías vio que muy cerca había un pan cocinado sobre un fuego de carbón y una jarra de agua. Elías comió y bebió y luego se volvió a dormir. Más tarde el ángel del Señor se le acercó otra vez y tocándolo le dijo: levántate y come. Si no lo haces, no tendrás las fuerzas necesarias para el viaje. Así que Elías se levantó, comió y bebió. La comida le dio suficientes fuerzas para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. Ahí Elías entró en una cueva y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: Elías, ¿por qué estás aquí? Él le contestó: Señor Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo. Destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida, y ahora a mí también me buscan para matarme. Entonces el Señor le dijo: ve y ponte de pie delante del monte ante el Señor, y yo pasaré delante de ti. Entonces pasó el Señor y sopló un viento tan fuerte que rompió una parte del monte y desprendió grandes piedras delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto pasó un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó un sonido muy suave. Cuando Elías lo escuchó, se cubrió la cara con su manto. Entonces fue y se paró en la entrada de la cueva y una voz le dijo: Elías, ¿por qué estás aquí? Elías dijo: Señor, Dios Todopoderoso, yo siempre te he servido lo mejor que he podido, pero los israelitas han roto el pacto que tenían contigo. Destruyeron tus altares y mataron a tus profetas. Yo soy el único de tus profetas que ha quedado con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le contestó: regresa por el camino que lleva al desierto cerca de Damasco y entra y consagra a Hazael como rey de Siria. Luego consagra a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Y después consagra a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mejolá, como el profeta que tomará tu lugar. Jehú matará a los que se escapen de la espada de Hazael, y Eliseo matará al que escape de la espada de Jehú. Además, todavía me quedan 7,000 en Israel que no doblaron la rodilla para adorar a Baal ni lo han besado. A ellos los dejaré con vida. Eliseo se hace profeta. Así que Elías salió de ese lugar y se fue a encontrar a Eliseo, hijo de Safat. Eliseo estaba arando 12 fanegadas de tierra y ya estaba por terminar cuando Elías se le acercó y le puso su manto. De inmediato Eliseo dejó su arado y corrió para alcanzar a Elías y le dijo: déjame dar un beso de despedida a mi papá y a mi mamá y luego te seguiré. Elías le contestó: claro, hazlo, no te lo impediré.
Eliseo fue y mató 2 bueyes y usando el yugo como leña, cocinó la carne. Entonces se la dio a la gente y la comieron como una ofrenda para festejar. Entonces Eliseo comenzó a seguir a Elías y se convirtió en su ayudante. Qué historia tan espectacular, siempre me encanta. El tercer punto, experimenta el milagro del fuego de Dios. Dios realizó un milagro notable con la mediación humana de Elías. Esta narración subraya la naturaleza sobrenatural del suceso. Todos tenemos que decidir cómo vamos a vivir y a quién vamos a seguir. Elías dice, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Prepara una prueba para ellos y les dice, el que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Servir a dioses hechos por manos humanas es algo fútil. Fútil es algo inútil, pasajero. Por más alto que gritaron, no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Pero cuando Elías oró, no necesitó gritar, porque estaba orando al Dios viviente. Puedes tener la confianza de Elías cada vez que oras, sabiendo que tú también estás orando al Dios viviente, quien te oye y actuará de tu parte. Cada vez que oramos, ven Espíritu Santo, estamos pidiendo a Dios que repita el milagro de Pentecostés cuando el fuego de Dios vino sobre toda la gente. No necesitamos gritar o agitar las emociones, simplemente necesitamos pedir. En respuesta a la oración de Elías, el fuego de Dios descendió. Cuando la gente vio esto, cayeron postrándose y gritaron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Aquel fue un milagro portentoso, pero Elías no es diferente de nosotros, era simplemente un ser humano. Como lo dice Santiago 5:17, pues de un momento espiritual altísimo, experimentó un momento emocional bajo. Estaba agotado y se llenó de miedo y desánimo. Estaba deprimido y casi con sentimientos suicidas cuando dijo, estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida. Cuando estamos agotados es muy fácil que sintamos que se aprovechan de nosotros, no nos comprenden y nos tratan mal. Después de un sueño y algo de comida recuperó energías, pero sintió que era el único que quedaba y que todos andaban tras de él. En realidad no era verdad, pues había 7,000 israelitas que no se habían arrodillado ante Baal ni lo habían besado. Pero es fácil sentirse aislado y solo en tu lugar de trabajo, en tu familia, en tu vecindario, cuando te congregas. Pero recuerda que cuando te congregas, por ejemplo, un domingo, se te recuerda que no estás solo. Los caminos del Espíritu Santo son delicados. Dios habló a Elías y no estaba en un viento recio, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el suave murmullo. Con frecuencia necesitamos alejarnos del sonido y encontrar un lugar y un tiempo silencioso para escuchar el suave murmullo de Dios siendo susurrado en lo profundo de nuestro espíritu. Así es. Qué bello es mi Señor, que está pendiente de todos los detalles. Vamos a orar. No sé qué situación estés pasando en este momento y necesitas el descanso, el alimento del Señor. Pero lo más importante, necesitas encontrar ese lugar a solas, separarte del ruido del mundo, del ruido que hacen las voces extrañas y todo lo demás, y poder escuchar el suave murmullo del Señor, que te dice que Él está contigo, para que se deshagan todas las mentiras que el enemigo te ha hecho creer, para desanimarte o para deprimirte. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias porque tú, el Dios de milagros, el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, el Dios que responde con fuego, el Dios que saca agua de la roca, te comunica mediante un suave murmullo. Señor, ayúdame. Dígale al Señor, ayúdame a escuchar tu voz, ayúdame a escuchar tu voz. Esa voz que me lleva a toda verdad, esa voz que irrumpe en la oscuridad, que irrumpe en la cueva donde te encuentras, que irrumpe en la depresión, en la tristeza, en la ansiedad, que te saca de allí, que destruye todas las mentiras que el enemigo te ha hecho creer en tu alma y en tu mente. Y que te lleva hoy a la verdad de Dios que te hace libre y que te da poder para que puedas continuar el camino y cumplir tu propósito. Hoy, Señor, la voz de Dios en ese suave murmullo viene a traerte vida.
En el nombre de Jesús lo creemos. Señor, creemos que tu voz viene a traernos vida. Creemos en ti. Creemos en ese Dios de milagros, todopoderoso. En Cristo Jesús. Amén. La pastora Pipa hace el siguiente comentario tomando Primero de Reyes 19:2. Dice ella, incluso la gente de Dios más grande tiene sus momentos de desánimo. Después de haber matado a los falsos profetas, pensarías que Elías podría con cualquier cosa. Pero después del agotamiento espiritual y físico necesitamos recargarnos. La recuperación de Elías parece que llegó mediante el sueño, la comida, el ejercicio, aunque caminar durante 40 días y 40 noches puede que sea un poco excesivo. Así también como de recibir la ayuda de un asistente para lidiar con la soledad que sentía. Lo más importante es que escuchó la voz de Dios hablándole otra vez. Así es. Ese es lo máximo, lo que los lleva a la completa libertad, escuchar la voz de Dios. Recordemos que tenemos un Dios poderoso, un Dios de milagros, un Dios maravilloso que provee, un Dios que ha resucitado a Jesucristo y ese poder de la resurrección te trae vida abundante. Y también tenemos la gracia de experimentar el milagro del fuego de Dios en nuestras vidas. Solo pídelo. Bueno, recuerden que este devocional tan poderoso fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.